Otra vez, bienvenidos a su canal Logos. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la muerte de los apóstoles. No, vamos a estar tocando cada uno de ellos y la forma en la que ellos murieron. Es muy interesante. Es también importante mencionar que todos los datos, o al menos la mayoría, son datos que se encuentran dentro de la historia eclesiástica, hombres que vivieron cerca del primer siglo, que se tomaron a la tarea de recopilar datos específicos. Eh, Queremos invitarle antes de continuar a que usted se suscriba a nuestro canal y le dé arriba la manito para que podamos compartir y seamos una comunidad mucho más grande en este canal. Muy bien, el primero que nosotros necesitamos ver es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro era hijo de Jonás y hermano de Andrés, era un pescador. En sus días estaba dedicado al trabajo de la pesca en el mar de Galilea junto a su padre y su hermano Andrés, hasta que Jesús lo llamó a ser pescador de hombres. Este lo dejó todo y se adhirió al gran maestro. Era un hombre fuerte, impulsivo, arriesgado, en ocasiones temeroso. Según la historia, fue crucificado con la cabeza hacia abajo porque no se consideraba digno de morir igual que Jesús. El siguiente que nosotros podemos ver es Andrés. También era pescador. Andrés murió, según se cree, en Acaya, Grecia, y la fecha que se estima es el 30 de noviembre del año 60 después de Cristo, atado a un madero en forma de X, tras ser acusado de predicar el evangelio y negarse a adorar ídolos paganos. Para hacerlo sufrir más, antes de matarlo, lo azotaron unos 21 hombres y luego lo ataron de las manos y los pies. Andrés tardó 2 días en morir y desde el madero se la pasó predicando a todos los que acudían a verle. En ningún momento se quejó, más bien elevó una oración a su Padre Celestial en la que expresaba que ya era hora de que su cuerpo fuera entregado a la tierra. También nos gustaría hablar de Juan, el hermano, o perdón, del apóstol Santiago, el hermano de Juan. Era hijo de Zebedeo y Salomé. Se dice que pertenecía a una familia adinerada o al menos cómoda. Su padre era un pescador que tenía a su cargo otros pescadores, o al menos eso dice las escrituras. Y su madre fue una de las mujeres piadosas que servía al ministerio del Señor Jesucristo, ofreciendo sus bienes. Santiago, también conocido como Santiago el Mayor, para hacer diferencia del otro Santiago, tenía un carácter efusivo, impetuoso, dinámico y decidido. También junto a su hermano Juan, recibió de parte de Jesús el nombre de Boanerge o hijos del trueno por su carácter fuerte que ellos tenían. Según Hechos capítulo 12, en aquel tiempo Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espadas a Jacobo, hermano de Juan. Al menos la Biblia nos dice que así fue la forma en la que murió. Ahora hablemos un poco del apóstol Juan. El apóstol Juan, conocido también como el discípulo amado, nació en Bexaida hacia el año 6. Fue hijo de Zebedeo y Salomé, y su hermano fue Santiago, como hemos dicho anteriormente. Y fue el directo apóstol de Jesús. Era el más joven de todos ellos y fue el último en morir. Tuvo la oportunidad junto a Pedro y Santiago de presenciar la transfiguración de Jesús. Se cree que Juan fue un hombre acomodado, igual que su hermano Santiago. Se hizo cargo de María en el momento de la crucifixión de Jesús. Eh, Se estima que falleció de una manera tranquila, natural, a los 98 años de edad en la ciudad de Éfeso. Eh, Cuando Trajano todavía era emperador, aunque la muerte de Juan quizás no fue violenta, como ocurrió con los otros apóstoles, este sí padeció bastante por la causa de Cristo,
resaltan que en una ocasión, mientras se encontraba de misión en Roma, lo entraron en un caldero de aceite hirviendo, pero sobrevivió. Muy bien, el otro que tenemos en nuestra lista es Bartolomé, o también conocido como Natanael. Eh, Nació en Caná de Galilea y se hizo apóstol de Jesús gracias a la intervención de su amigo Felipe, quien le presentó al Mesías. Se distinguió por su desapego a las cosas terrenales y su amor por lo celestial. Al parecer, el apóstol Bartolomé estuvo de misión en Asia y fue un hombre honrado que se entregó en cuerpo y alma a la misión que le fue encomendada. En la India, él solía expulsar demonios. Cuentan que por su predicación los miembros de muchas familias llegaron a convertirse. Hay varias versiones sobre su muerte. Unos dicen que fue crucificado con la cabeza hacia abajo, otros sostienen que fue decapitado y torturado por causa de su predicación en Armenia. También tenemos a Felipe, procedente de Bexaida. No fue la excepción y al igual que sus compañeros apóstoles, sufrió constantemente de persecución por mostrar su fe. Se consideraba un hombre íntegro que dio su vida por la predicación del Evangelio. Felipe es quien le anuncia a su amigo Natanael que habían encontrado al Mesías. Se cree que Felipe fue apedreado por su fe en Hierápolis, ciudad de la provincia de Frigia, donde posteriormente falleció crucificado a los 87 años y sus restos fueron trasladados a Constantinopla. Tomás, también conocido como Dídimo o el mellizo, suele ser recordado por su incredulidad. Juan capítulo 20, este afirmó que no creería en la resurrección de Jesús hasta que pudiera ver la señal de los clavos en sus manos e introdujera su mano en el costado de Cristo. Esta forma de actuar nos puede llevar a pensar que era quizás un hombre rebelde, pero no. Luego que Jesús se manifestara en persona, asumió su misión con más vigor que antes. Se presume que el último periodo de su vida lo pasó predicando en la India, donde fue martirizado. Le atravesaron el corazón en ese lugar y se encontraba misionando en esas tierras y el rey se opuso a que Tomás siguiera hablando de su Dios, pero él no lo dejó de hacer. También tenemos a Mateo. El nombre Mateo proviene del griego Mataios, que significa regalo de Yahweh. Este también era conocido como Leví. Son nombres que usted va a encontrar con respecto a Mateo y se cree que nació en Capernaum. Al momento de su llamado era un publicano, trabajaba como recaudador de impuestos para los romanos. Por esa razón era odiado por los judíos, pero antes de la invitación de Jesús, no, ante esta hermosa invitación de Jesús, él no se resistió. Jesús lo llamó y inmediatamente Mateo dejó el banco donde estaba sentado recolectando los tributos. Mateo aparentemente era un hombre adinerado, vivía cómodamente y era un hombre muy conocido por su agilidad en las cuentas, especialmente cuando hacía desfalcos, ¿verdad? A las personas. Pero pues fue un hombre transformado por Jesús. Era un hombre de muchos conocimientos, sabio, juicioso. El apóstol Mateo recorrió el oriente llevando la palabra. Mateo evangelizó a los judíos durante 15 años, incluyendo posiblemente a los judíos de Etiopía. Se dice que murió allí en Etiopía luego que le propinaran una herida de espadas. Y tenemos también al Santiago, hijo de Alfeo. Este no debe de confundirse con los otros Santiagos. Se cree que perdió la vida cerca del año 62 después de Cristo, luego de ser arrojado desde lo alto de un templo por compartir la palabra entre los hombres del pueblo. Eh, Él en esa ocasión que lo tiran del templo no muere, entonces las personas tratan de rematarlo en el suelo, lo apedrearon, lo apalearon, lo golpearon y uno de los golpes
aparentemente le quebró el cráneo y esa fue la forma en la que murió Santiago, hijo de Alfeo. También tenemos, hermanos, a Judas Tadeo. Este no es Iscariote. Según la Iglesia Ortodoxa en América, Judas estaba en Armenia cuando fue crucificado y le atravesaron con flechas. Aproximadamente 45 años después de la muerte de Cristo, aunque otra versión dice que murió en una ciudad de Persia y allí le cortaron la cabeza. También tenemos a otro apóstol y este es Simón el cananista, cananeo o cananista, o también ustedes lo encontrarán dentro de algunas listas como Simón el celote. Según se cree, Simón el cananista o el celote murió en una ciudad de Persia en la misma ocasión que Judas Tadeo. A Simón lo aserraron por en medio, por la mitad, mientras a Tadeo lo decapitaron con un hacha. ¿Qué les parece? Interesante. Y por último también tenemos a Matías. Matías, los judíos le dieron muerte de una forma brutal. Primero le lanzaron piedras y después le cortaron la cabeza. Su cadáver fue trasladado a Roma y posteriormente a Treveris. Cabe destacar que en el momento de su agonía no renegó, abrió sus brazos y encomendó su espíritu al Señor. Tremenda forma en la que estos hombres estaban muriendo por amor a la predicación. Bueno, también tenemos a Judas Iscariote, conocido como el traidor. Yo sé que ustedes han escuchado de él también. Judas manejaba las finanzas del grupo y utilizaba el dinero que se reservado para los pobres, lo ocupaba para otros fines. En otras palabras, era ladrón, así dice el Evangelio de Juan. Los evangelios narran cómo Judas guió a los guardias hasta el lugar donde estaba Jesús. Judas le dio un beso en la mejilla para que los miembros del Sanedrín lo identificaran y luego lo pudieran atrapar. Traicionó a su maestro por 30 monedas de plata. Judas representa la traición, la avaricia, la envidia y la maldad que hay en este mundo. Se plantean diversas versiones en torno a su muerte, pero nosotros pues vamos a aceptar especialmente la del libro de Hechos, que dice que este hombre, después de haber traicionado a Jesús, dice que con su dinero se compró un lugar y ahí pues cayó de cabeza y todo su cuerpo se reventó, por lo que el lugar se dio a conocer como Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Interesante. Y por último, tenemos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, después de tantas veces de haber sido apresado y haber estado en peligros de muerte, finalmente fue apresado durante las persecuciones de Nerón y murió en Roma decapitado cerca del año 67. Y así es la forma en la que murieron cada uno de ellos. Solo recuerdo la ocasión en la que los dos hermanos, hijos de Zebedeo, fueron con su madre a pedirle a Jesús, pedirle que les permitiese sentarse uno al lado, a cada lado de Jesús cuando viniera en su reino. Jesús le dijo que eso no les era permitido en ese momento dárselos. Y le dijo Jesús, bueno, pero les voy a hablar de otra cosa. Les aseguro que con el bautismo con que yo soy bautizado, ustedes van a ser bautizados. Y del vaso, de la copa que yo voy a beber, ustedes van a beber. Y aquellos hombres dijeron, ¿podemos, Señor? Y él dijo, de hecho, sí lo van a hacer. Pues se refería a la copa del dolor, la copa del sufrimiento, y los apóstoles, al igual que sus maestros, murieron, sufrieron y fueron maltratados en este mundo por la predicación. Ojalá nosotros viéramos de esa manera la predicación del evangelio
y no nos importara especialmente las comodidades, y sobre todo nuestro enfoque central sería presentar a Cristo crucificado en este mundo. Gracias por acompañarnos y por revisar datos históricos acerca de la muerte de los apóstoles. Por favor, si no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal, dale like para que este video pueda llegar a otras personas y compártelo con tus amistades, con tus amigos. Dios te bendiga.